Proverbios 8:13, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco, dijo Dios. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. El versículo 13 comienza expresando y dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, gracias por estos momentos tan hermosos en los cuales podemos estar, remanente de tu pueblo reunidos esta mañana con el deseo, Señor, con el doble propósito y ardiente deseo de glorificar tu nombre a través de nuestra asistencia, de nuestra presencia, gozando de tu compañía esta mañana, con nuestro corazón elevado hacia ti y también con el propósito y el anhelo, Señor, también ardiente de ser motivados en el camino de Dios. Te pido que nos ayudes a crecer en nuestra fe esta mañana un poquito y podamos caminar y avanzar un poco más en la vida cristiana a través del culto y la predicación el día de hoy. Te lo ruego en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Pueden sentarse. Salomón escribió inspirado por el Espíritu de Dios y declaró: el temor de Jehová es aborrecer el mal. En la palabra de Dios, hermanos, encontramos en demasiadas ocasiones, repetitivamente, el término temor a Jehová o temer a Jehová. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Dijo Dios al pueblo de Israel a través de ese último discurso o de esa última predicación de Moisés al pueblo, diciéndole: ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino, y comienza diciendo, que temas a Jehová tu Dios. El temor de Dios, hermanos, es indispensable en la vida cristiana. El temor de Dios no es solamente una actitud interna del creyente hacia Dios, sino que tiene que ver también no solamente con la actitud, sino con el obrar o con el proceder de un cristiano, de manera que Dios retribuye esa actitud de temerle. No debemos de entender, o más bien la manera en que debemos de entender este término o el concepto temor a Dios o temor de Dios, que tiene que ver con el cristiano, cuando la Biblia insta al Hijo de Dios a que viva teniendo temor de Dios en su corazón, o que debemos de temer a Dios, debemos de entender el concepto inicialmente, hermanos, en el sentido de que a Dios se le debe de respetar y se debe de proceder ante Él y ante nuestra comunidad con respeto y reverenciando la persona de Dios, su naturaleza, su carácter, sus atributos, para poder vivir con una calidad de vida que le agrade a Dios. El término temor en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento sobre todo, es un término que originalmente significa temor propiamente, puesto que así se traduce, pero también significa reverencia. Cuando Salomón expresó y dijo: el temor de Jehová es aborrecer el mal, es lo que está expresando Salomón, y muchos otros pasajes fuera de Proverbios también, pero Proverbios habla mucho del temor de Dios, porque es una actitud del alma en el sentido práctico para poder presentarnos ante Dios y poder vivir de una manera que le agrade en todo momento y en toda situación y en todo lugar. Es la manera en que el cristiano debe de vivir frente a la comunidad, a la sociedad, ante este mundo, respetando y reverenciando, uno, la persona de Dios, y dos, los preceptos divinos. Es verdad que hemos dicho, y su servidor lo he expresado, y se ha dicho que a Dios no se le debe tener miedo. Cuando la Biblia habla de temor, es sencillamente y primariamente vivir respetando los preceptos divinos, el poder de Dios, la persona de Dios, la presencia de Dios, los preceptos de Dios, pero también en un sentido secundario, si me permite expresarlo así, a Dios también le debemos tener miedo. Porque la Biblia dice: horrenda cosa, ¿no es cierto, hermano? Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo.
Cuando dice la palabra de Dios en Hebreos, si mal no recuerdo, el escritor sagrado declaró y dijo que Dios a todo aquel que recibe como hijo lo azota. Dios azota, corrige y disciplina a todo aquel que recibe por hijo. No quiere decir que una persona cuando es adoptada hija de Dios, cuando recibe a Cristo como su Dios y Salvador y se convierte en un cristiano, en un hijo de Dios por la gracia y por la obra redentora de Cristo y la labor del nuevo nacimiento llevada a cabo y operada por el Espíritu de Dios. No quiere decir que en ese momento Dios nos va a sacar un azote, ¿verdad? Y nos va a estar azotando y vamos a vivir amargadamente. No, no. Es que Él nos adopta a sus hijos y la idea que tiene el escritor de Hebreos al decir que Dios azota y castiga y disciplina a todo aquel que recibe por hijo, es que un padre que ama a sus hijos disciplina cuando tiene que disciplinar. Y cuando los hijos de Dios no andamos por el camino correcto o andamos por la tangente, como decimos, y nos desviamos de la correcta, perfecta y santa voluntad de Dios, entonces Dios nos llama la atención, nos amonesta, nos exhorta, nos llama, nos prende un foquito amarillo para que nos recapacitemos. Si el amarillo no hacemos caso omiso, entonces pone el rojo y entonces Dios nos corrige y nos disciplina y nos coloca en el lugar donde debemos de ir. En ese sentido, Dios disciplina. Entonces, cuando Dios disciplina, hermanos, y corrige, son azotes muy duros. Son azotes muy duros. Seguramente varios de los que estamos aquí, por no decir todos, en algún momento de nuestra vida hemos experimentado la mano correctiva y la mano disciplinaria de Dios en algún momento de nuestra vida, porque no obramos como debimos de obrar o porque llevamos a cabo pecado en nuestra vida conscientemente. Y Dios tuvo que corregirnos y Dios tuvo que disciplinarnos de alguna manera y nos dimos cuenta que Dios decir, Señor, horrenda cosa es caer en manos de Dios. Sobre todo el no creyente, que no tiene temor de Dios, debe de cuidarse porque horrenda cosa es caer en manos de un Dios. Él tiene poder para condenar o para salvar. Depende ya en gran parte, la salvación es iniciativa de Dios. Ya Dios nos dio el salvavidas, su palabra, el evangelio. Ahora si una persona se salva o se condena, depende ahora de la decisión personal de cada individuo, porque Dios ya nos ha dado el recurso para tener la seguridad de salvación, que es el evangelio de Cristo. Lo tomamos, lo rechazamos, lo tomamos, somos salvos, lo rechazamos y entonces somos azotados o será azotado el que rechaza a Cristo en el infierno. Es necesario entonces vivir con temor de Dios. En estos tiempos, hermanos amados, en los cuales estamos viviendo ahora en la actualidad, mucho más cerca está la redención de nuestras almas. Es decir, estamos más cerca de encontrarnos con nuestro Dios porque la venida de Cristo se acerca. El apóstol Pedro dijo, hermanos, no se crean lo que muchos creen. No se dejen llevar por aquella mentalidad que tienen muchos de que creen y dicen y se burlan de que la venida del Señor ya se tardó, como algunos la tienen por tardanza. Dicen, no, aquellos se burlan, se hacen escarnio y dicen, no, pues todo el mundo está exactamente igual desde el principio hasta la fecha. Muchos han predicado que vendrá juicio, que vendrá juicios apocalípticos, le llaman, ¿verdad? Mucha gente sin conocer o por ignorar la palabra del Señor, pero le llaman, creen y dicen que se va a acabar el mundo y tú que va a venir tu Dios y te va a llevar y la iglesia se va a desaparecer. Pues no ha ocurrido nada y la gente dice, y Pedro dice, pues la gente se burla de lo que les han dicho. Pero va a llegar el momento en que va a ocurrir el advenimiento de Cristo, dijo Pedro, será cierto. Así que cada día que transcurre, hermanos, más cerca está nuestra salvación, en el sentido de que más cerca estamos de llegar a la presencia de Dios. Ya sea por el arrebatamiento o ya sea porque pues nos muramos por alguna razón y por algún motivo que Dios decida de alguna forma. Sin embargo, hermanos amados, en ese periodo de tiempo en el cual Dios nos ha permitido vivir, desarrollarnos por tratar de aplicar la palabra de Dios a nuestra vida, la actitud que debemos adoptar usted y yo como hijos de Dios es vivir en temor del Señor. Debemos tener temor de Dios porque el temor de Dios, hermanos, es indispensable en la vida del cristiano y tenemos que aprender a vivir de esta manera.
temiendo a Dios, es decir, respetándolo, reverenciándolo y teniendo un profundo deseo interno de reverenciarle y de agradarle en todos los actos y procederes de nuestra vida cotidiana. Le he titulado al mensaje de esta mañana: el temor de Dios, maestro de vida. Porque el temor de Dios, hermanos, nos enseña a tener una calidad de vida mucho mejor. Es nuestro maestro. Es un concepto, voy a decirlo así, es una actitud, es un proceder, es una virtud, es un anhelo, es un deseo, el temor de Dios en el creyente de poder vivir una vida, la vida cristiana, de manera que Dios la reciba en nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras sensaciones, nuestro hablar, nuestro proceder, todo nuestro ser entero, espíritu, alma y cuerpo debe de ser guardado, ofrecido, irreprensible, dijo el apóstol Pablo, 1 Tesalonicenses 5:23. Y para ello, hermanos, es necesario el temor de Dios. Fallamos, es verdad. Nos equivocamos, es cierto. Erramos al blanco, es cierto. Como decía en el comentario del himno, pues es que somos pecadores. Somos humanos. Nos equivocamos, pero Dios nos da, hermanos. Dice la Biblia, 7 veces cae el justo, pero de las 7 veces que cae, el 7 ahí implica un número indefinido. Pero las 7 veces que cae el justo, rectifica y se vuelve a levantar. Quiere decir que Dios le ayuda. ¿Qué tal si no tuviésemos temor de Dios en nuestras vidas? ¿Qué nos enseña, hermanos amados, el temor a Dios? Bueno, encontramos en la Biblia, hermanos, en Éxodo 20:20, que el temor de Dios, justamente esta virtud, este deseo, este anhelo, este proceder, ese corazón, voy a llamarle así, el temor de Dios, nos enseña y nos advierte en contra del pecado. Éxodo 20:20, dice la Escritura, Éxodo 20:20, dice la Biblia, y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de ustedes o de vosotros, para que no pequéis. ¿Sabe qué estaba diciendo Moisés? Le dijo, no tengan miedo. Si ustedes viven en base al temor de Dios, entonces no le tengan miedo a Dios y a su castigo. No temáis, no hay contradicción alguna, es más, hay que entender bien los conceptos. No temáis, les dijo en el 20, Moisés respondió al pueblo, no teman, no tengan miedo. Si viven en base al temor de Dios, como dice la última parte, si el temor de Dios está delante de ustedes, entonces eso les va a ayudar para que no pequéis. ¿Sabe, hermano, que vivir en base al temor de Dios nos ayuda y nos advierte del pecado? Nos advierte de pecar. El hecho de que el cristiano diga, yo quiero vivir agradando a Dios en este día, en mi detalle, en cada detalle de la vida diaria. Vamos a cortar un trozo de alfombra para colocarlo como tapetito fuera de la casa, para colocar los zapatos ahí cuando uno llegue ahora en este tiempo. O voy a parchar con tabla roca ese cuadrito que está agujerado o que ya tiene como 5 meses agujerado ahí en la casa, por cierto, ¿verdad? O voy a, porque por aquí así somos, ¿verdad? Los hispanos normalmente somos muy preventivos, ¿no? O voy a lavar el carro y en cada detalle, voy a hacer esta tarea, esta asignación, cualquier aspecto en la vida, hermanos, debemos tener temor de Dios y decirle, Señor, en lo que yo voy a hacer, en este trabajito, en este detalle, o en este viaje, o en esta situación enorme, visible, evidente, yo quiero hacerlo de una manera que mi corazón, mis manos, mi mente, mis pensamientos te agrade y te honre. Y si hay algo de lo que voy a hacer, decir, oír, pues Señor, impídemelo de alguna manera, porque no quiero pecar, porque yo quiero hacer las cosas que a ti te agradan. Temor de Dios. Temor de Dios. El temor de Dios nos enseña, hermanos, nos trae a la realidad y nos previene del pecado. Dice, repito la última parte del versículo 20, dice, y para que su temor de Dios esté delante de vosotros, para que no pequéis.
Oh, amados hermanos, ¿cuántas veces tenemos que pedirle perdón a Dios porque nos olvidamos de su temor? ¿Verdad? Pero gloria al Señor, que nos da la capacidad de rectificar. Gloria al Señor que tenemos la posibilidad, hermanos, y el recurso de la confesión. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Gloria al Señor. Dice la Biblia que la disciplina de Dios es para santificación. Dios nos corrige, nos disciplina y entonces nos parecemos más al Señor, porque la disciplina y la corrección es para santificarnos. Dice la palabra de Dios que el temor del Señor, hermanos, nos enseña a vivir en contra del pecado. También la palabra de Dios nos dice en Proverbios 1:7, que el temor de Dios es propio, hermanos, para enseñarnos, orientarnos, dirigirnos, para poder vivir sabiamente en este mundo. Proverbios número 1, versículo 7, la escritura nos dice así. Proverbios 1:7, lo conocemos el versículo. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. O si invertimos el versículo, dice el temor de Jehová es la sabiduría o el principio de la sabiduría. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, pero el Hijo de Dios, el justo, quiere vivir de una manera sabia a través del temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El temor de Dios, hermanos, vivir de esta manera, temiendo al Señor, nos enseña a que tenemos que vivir y podemos vivir de una manera sabia. ¿Qué es la sabiduría? A grandes rasgos podemos decir que la sabiduría es la aplicación del conocimiento adquirido. Todos los días Dios nos enseña algo. Todos los días, hermanos, aprendemos algo, ¿no es cierto? Y no solamente en el aspecto bíblico o teológico, sino o en el aspecto espiritual, como quiera llamarle, sino que aprendemos muchas cosas. A veces viendo a un mecánico, ¿verdad? A veces los mecánicos no quieren que uno vea cuando están arreglando el carro porque saben que hay truquitos, ¿verdad? Y nos hacen ver otra cosa, ¿verdad? Y uno está así, le echa ojo, ¡ay! Dice uno. Siempre se aprende algo, decimos, ¿verdad? Ya le agarramos ahí por si otra vez se truena la manguera, ya sé por qué truena. Tengo que arreglar esto, tener cuidado con esto. Y aprendimos algo, son detallitos de la vida seculares. Usted podamos decir, casi insignificantes, pero ya aprendimos algo. Así vamos aprendiendo la vida cristiana también, ¿verdad? En ocasiones nos complicamos la vida, pero Dios dice, no tienes por qué complicártela, solamente teme a Jehová y vas a aprender sabiduría. Vamos adquiriendo, Dios nos va enseñando, ¿cómo nos falta más aprender más de las cosas de Dios? Y no estoy diciendo que estamos limitados en el conocimiento de Dios. Me estoy refiriendo a que es amplio el conocimiento de Dios. Y entre más conocemos su palabra, más queremos aprender de él, ¿no es cierto, hermano? Ay, dice uno, esto ya lo había aprendido hace años, pero ya no me acordaba. Pero ahora que leí este versículo, o ahora que escuché esta clase, o ahora que se predicó, ya Dios me trajo a mi memoria aquella enseñanza que yo había adquirido hace 10, 15, 20 años. Y glorificamos al Señor porque Dios nos trajo. Es el temor de Dios, hermano, que nos está trayendo su sabiduría, su conocimiento que hemos adquirido y aplicar a la vida diaria y a los aspectos cotidianos, los principios de vida. Eso es sabiduría. Así que el temor de Dios, hermanos, es un maestro para nuestras vidas, porque nos advierte en contra del pecado, porque nos enseña sabiduría, porque sabe que el vivir en el temor de Dios, eso nos enseña a vivir en paz también, a tener paz en nuestra vida. Hechos capítulo 9, versículo 31. Hechos 9, 31, dice la palabra de Dios así. Hechos 9, 31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Dice que tenían paz porque, dice, andaban en el temor de Jehová, del Señor. Así que el temor de Dios, hermanos, nos enseña a tener paz y a vivir en paz, tranquilos, ¿verdad? ¿Cuánta paz tienen los que aman tu ley? Dice la Escritura, y no hay para ellos tropiezo.
Una persona, un creyente que tiene temor de Dios en su vida, dice, tranquilo, no pasa nada, que no panda el cúnico, ¿verdad? Todo está controlado por el Señor, no me voy a agobiar, no me voy a desesperar, no me voy a amargar la vida, no me voy a estresar, no me voy a enemistar, sencillamente todo tiene control de parte de Dios, así que voy a estar en paz conmigo mismo, voy a estar en paz con el Señor y eso es suficiente, hermano. La Biblia dice en Proverbios, cuando los caminos del hombre le son agradables a Jehová, aún a sus enemigos, Dios hace estar en paz con él, ¿verdad? A veces pensamos y se metieron conmigo y la van a ver y se van a ver para que no se metan conmigo y para que tengan y tengan un escarmiento. El cristiano no hace eso. El cristiano está en paz con Dios. Señor, yo mientras esté bien contigo, tú encárgate de mis enemigos, tú encárgate de mis adversarios, tú encárgate de mis opresores, tú encárgate de quienes me injurian, tú encárgate de quienes hablan mal de mí, bien o mal, con razón o sin razón, con verdad o sin verdad. Señor, yo me voy a encargar de estar bien contigo, tú encárgate de taparle la boca en su momento a los adversarios. En paz. No debemos preocuparnos de estar en paz primero con las personas, sino con Dios. Y Dios se va a encargar del resto. Para poder actuar de esa manera, hermanos, para eso está el temor de Dios. El temor de Dios. El temor de Dios nos enseña a vivir en paz, a tener paz con nuestro Dios en cada área de nuestra vida. Señor, me equivoqué. Ayúdame, quiero estar en paz, que mi conciencia no me redarguya. Dame la capacidad para poder entender, para corregir. ¿Se acuerda que Job oró ahí en uno de sus capítulos y dijo, Señor, enséñame cuál es mi pecado? Ayúdame, Señor, a discernir, a entender qué hice mal para corregirlo y tener paz en mi corazón, tener paz contigo y el resto va a fluir como tú quieras. El temor de Dios, hermanos, nos enseña no solamente para no pecar, sino que nos enseña también para aprender sabiduría, nos enseña a vivir en paz, pero también dice Proverbios 15:33 que vivir con temor de Dios en nuestras vidas, hermanos y muchachos, nos enseña inteligencia, no solamente sabiduría, sino que nos orienta para adquirir inteligencia. Proverbios 15:33. Dice la Biblia así, Proverbios 15:33, el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría y a la honra precede la humildad. El temor de Jehová, dice el versículo, es enseñanza de sabiduría, inteligencia. Inteligencia. Llega una etapa, hermanos, en nuestra vida que se nos olvidan mucho las cosas, ¿no? Yo ya empecé hace muchos años. Buscamos las llaves y las llaves están pegadas en el carro y uno montado en el carro prendido. No. ¿Dónde están las llaves? Dice uno, pues ya está prendido el carro, ¿a qué las quiere? Lo típico, uno busca los lentes, ¿verdad? Bueno, yo apenas estoy comenzando a usar lentes cuando leo. Me está cansando la vista. Uno busca los lentes y no trae aquí en la bolsita, ¿verdad? O los trae en la mano o los trae aquí pegado en la cabeza. Eso pasa, ¿verdad? ¿Dónde está el celular? ¿Dónde está el celular? Vine a buscar el celular y estamos hablando por el teléfono, ¿verdad? Un día se me quedó el celular en la casa de alguien hace mucho tiempo. No voy a decir el nombre, no es nadie de la iglesia, ¿verdad? Pero se me quedó y después, se me quedó el celular en casa de fulanito. Y después yo de la casa, del teléfono fijo, llamé a esa casa. Dije, oiga, se me quedó ahí mi teléfono. Sí, dice, te marcamos para avisarte que se te había quedado el teléfono aquí, pero no contestaste. Me dijeron, pues no, pues ahí estaba en tu casa. Se nos va, hermano, en verdad. A veces dicen los muchachos, se nos va el rollo. Dicen de forma coloquial, ¿no? ¿Por qué le estaba diciendo esto? Porque por la inteligencia, ¿verdad? A veces ya se nos va y en esos pequeños detalles y nos desesperamos, ¿no es cierto, hermano? Como soy cabezón, dicen, calla, y nos molestamos y a veces hasta nos ofendemos, no con palabras duras, sino con cariñito uno mismo, ¿verdad? Como eres cabezoncito, Carlito, ¿verdad? Que no sé qué te pasa para no ofenderme a mí mismo. Aún en esos detallitos de la vida, hermanos, el temor de Dios nos ayuda.
Nos ayuda, si nos ayudan detalles como estos, ¿cómo no nos va a ayudar a aprender inteligencia, a aplicar conocimiento, principios bíblicos a ciertas situaciones de la vida diaria? Palabra de Dios, hermano. Palabra de Dios. Y una hermana, hace tiempo llegó una hermana, me habló una hermana y me dice, pastor, me voy a separar de mi marido. Le digo, ¿por qué, hermana? ¿Cuántos años tiene en el evangelio? Pues tantos. Le digo, ¿que no sabe que lo que dice la Biblia? Pues sí. Dice, pero es que ahora que estuve de vacaciones en tal lugar, fui a una iglesia y el pastor me dijo, pues si tu marido te es ocasión de caer, dice la Biblia, córtalo, échalo de ti. No es creyente mi marido y dice, la Biblia dice, pues no estás atada a servidumbre en semejante caso, dijo Pablo, ¿verdad? Así que le aplicó mal la palabra de Dios. Dice, así que vengo a avisar, hermana, pero ¿de quién es oveja usted? De aquel o de este. Digo, de aquel pastor o de este pastor, no. O de acá. Entonces, número 1. Número 2, ¿qué dice la Biblia? Ya se ha enseñado aquí, hermano, en el púlpito. No era en esta iglesia. Mire lo que dice la Biblia. Se lo voy a recordar. Sí, y así, y así. Pastor dice, ¿y dónde estaba ese versículo? Hermana, ahí he estado. En español desde 1502. No, 1602. Mucho antes. Ahí ha estado ese principio bíblico. ¿Y por qué no lo había leído, hermana? Se los he predicado muchas veces en estudios bíblicos y predicaciones. Ahí está. Pero uno no ve hasta que uno ve la necesidad de ciertos principios bíblicos, entonces ya Dios le abre a uno la mente, le da inteligencia para poder aplicarlos. Qué bueno que le hablé, qué bueno, porque estaba yo ya a punto de contratar al abogado para la carta de la demanda de divorcio, pero ahora me voy a someter bien claramente, correctamente a la palabra de Dios. Mi hermano, Dios nos da inteligencia a través del temor de Dios. Con el paso de algunos meses, la hermana aprendió a aplicar la palabra de Dios con sabiduría y con inteligencia, y no en base a las emociones o sentimientos, y aplicó la inteligencia, su razón, su inteligencia en los preceptos divinos, y este hombre aceptó a Cristo. Recibió al Señor, habíamos estado orando por él por mucho tiempo, y se le habló de Cristo. Gracias a Dios, creyó en el Señor como su Dios y Salvador, aceptó a Cristo, comenzó a la iglesia y todo fue diferente. Pero solamente es cuestión de esperar y tener temor de Dios, porque el temor de Dios nos enseña inteligencia para poder corregir nuestras vidas y aplicar su palabra. También, hermanos, el temor de Dios nos enseña a aborrecer el mal. Proverbios 8:13 de Proverbios 8:13 nos dice la Biblia, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Ya lo leímos, ¿verdad? En la introducción del mensaje. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco, dice Dios. El temor de Jehová, vivir con este concepto, con este deseo, con este anhelo, con ese impulso, con ese corazón en la vida cristiana, temiendo al Señor, reverenciándole, tratando de agradarle en cada vida, en cada aspecto de la vida cotidiana. Entonces nos va a ayudar el temor de Dios, hermanos, a apartarnos cada día más del mal. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Mire, hermanos, usted y yo estamos hechos de carnita, de carne, pues, ¿verdad? Somos carne. Pablo decía, yo soy carnal, vendido al pecado. Tenemos naturaleza pecadora, que es la que nos impulsa, nos empuja, nos impele a hacer lo que no debemos de hacer. Somos carnales. Pero en Cristo, hermanos, tenemos muchos recursos. Uno de ellos es el temor de Dios. El temor de Dios nos enseña a que en un momento dado tenemos que aprender a discernir entre lo santo y lo profano, entre lo bueno y lo malo, entre la obediencia y la desobediencia, entre el bien hacer y el mal hacer. El temor de Dios nos va a conducir, hermanos, nos va a enseñar a aborrecer el mal. Eso es incorrecto. Sabe que en muchos aspectos de la vida cristiana, hermanos, tenemos razón y tenemos motivos claros y específicos, concretos en la palabra del Señor para dejar de hacer o para sí hacer algo. Pero en ocasiones no hay mandamiento expreso y dice, pues, ¿y ahora qué? ¿Sabe qué se aplica? Porque no le agrada a Dios.
¿Por qué no vas a tal lugar? Porque no le agrada a Dios. La Biblia dice, todo lo que hagas, comas y digas, debe ser para la gloria de Dios. 1 Corintios 10:31. Ya sea que comas o bebas o cualquier otra cosa, dijo Pablo, la iglesia de Corinto, hacerlo todo para la gloria de Dios. ¿Por qué no vas a tal lugar? Porque no le glorifica al Señor. Un día un hermano, íbamos a comprar, ya les había comentado esto, andábamos sedientos, habíamos ido a trabajar a la iglesia y hacía mucho calor y íbamos a ir a comprar una soda para refrescarnos un poco. Y dice, vamos a traer, era una licorería. Allá en México son más comunes, ¿verdad? En los Oxxos o en los 7-Eleven, todo eso, pues venden de todo, ¿no? Cerveza y no cerveza, pero hay tienditas, así le llaman, tienditas en las colonias donde son licorerías, pero venden de todo, ¿verdad? Golosinas y de todo. Le digo, hermano, pero es una licorería. ¿A poco le da miedo? No me da miedo, hermano, pero es una licorería. Mejor vamos a entrar a otro lugar. Dice, pero la Biblia no dice que nos prohíbe entrar a una licorería. No, hermano, le digo, pero ¿qué hay ahí adentro? ¿Cómo se llama? Licorería, porque venden licor. Pero venden soda, no van a ir por un licor, hermano, pero el establecimiento fue creado para vender licor. Y hay una maldición en Isaías. Hay de aquel que le da a beber a su prójimo. Entonces hay una maldición de Dios para este lugar. Vamos a entrar a un lugar que es maldito. Estamos santificados, hermano. Estamos feos, ¿verdad? Estamos feos y todos amolados, ¿verdad? Pero ya somos santos. Dios nos ha santificado, nos ha apartado. Mejor, mire, vamos a caminar 5 cuadras más. Allá está otra tiendita. Esos son unos abarrotes. Pero ahí también vende cerveza, pastor. Pues sí, pero no es el propósito del giro original, por lo menos. Así que compramos, nos salimos y ya traemos nuestra soda, por lo menos. ¿Sí me doy a entender, hermano? Es tratar de aplicar los principios bíblicos y tratar de entender y de hacer diferencia entre lo bueno y lo malo, entre lo santo y lo profano, y tratar de aplicar la palabra de Dios. El temor de Dios nos enseña a entender y aborrecer el mal, aumenta nuestra vida, nos da esperanza el temor de Dios. Y voy a terminar, hermanos, diciendo que el temor de Dios debemos de vivir, número 1, en temor de Dios. Si volvemos a Éxodo 20:20, y con esto voy a entrar ya al final, Éxodo capítulo 20, versículo 20, nos dice la escritura lo siguiente, Éxodo 20:20, dice, y Moisés respondió al pueblo, no temáis porque para probaros vino Dios para que su temor esté delante de vosotros, para que su temor, el temor de Dios, esté delante de ustedes. ¿Qué les estaba enseñando Moisés al pueblo? Que el pueblo debía de aceptar el reto de Dios para que el temor de Dios esté en ustedes. Tienen que vivir en base al temor de Dios. Tienen que aprender lo que el temor de Dios les enseña. Tenemos que vivir, hermanos, en el temor de Dios. Nos puede costar trabajo en ocasiones, en algunos aspectos, en situaciones. Nos puede, si estamos acostumbrados, si estamos habituados a tal forma de vida, a tal manera de proceder, a una manera de reaccionar, si nuestra impulsividad es eso, hermanos, son impulsos, son reacciones, si me permite el término, son reacciones impulsivas, es lo primero que brota dentro de uno, nuestra impulsividad, y no es lo correcto, no estamos glorificando a Dios en base a ello, pues tenemos que aprender, nos va a costar mucho tiempo, pero con la ayuda del Señor lo podemos hacer, vivir con temor de Dios. Número 2, dice Pablo en 2 Corintios 7:1, 2 Corintios capítulo 7, versículo 1, nos dice la escritura así, 2 Corintios 7:1, dice la Biblia, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Número 1, ¿qué tenemos que hacer, hermanos, frente al temor de Dios? Tenemos que vivir con temor de Dios en nuestras vidas. Número 2, debemos de perfeccionarnos en el temor de Dios. La palabra perfección en la Biblia, hermanos, quiere decir completos, totales. El temor de Dios debe de venir a completar, a llenar nuestros huecos de nuestra carnalidad y deben de ser colocados la porción del Espíritu Santo, la palabra de Dios, lo espiritual en nosotros para perfeccionarnos, para caminar más en santidad de vida, para ser perfeccionados. Dice, perfeccionando la santidad a través del temor de Dios.
Tenemos que vivir en el temor del Señor, perfeccionarnos en el temor de Dios y no apartarnos del temor de Dios. Jeremías, y con esto termino, Jeremías 2:19. Jeremías capítulo 2, versículo 19. Dice la palabra de Dios así. Jeremías 2:19. Dice la Biblia, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues, dijo Dios a través del profeta, y ve cuán malo y cuán amargo es haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Mi hermano, aquí hay una advertencia. Si solamente hubiéramos leído, no predicado, leído sobre este versículo, ya nos podemos ir a la casa. A casa, quiero decir. Pero dice la Biblia, hermanos, que dice, tu maldad te va a castigar, tus rebeldías te van a condenar. Y quiero que entiendan, le dice Dios al pueblo, quiero que entiendan cuán malo y cuán amargo es haber dejado a Jehová, tu Dios, por haber faltado temor, mi temor en ti. Y no porque Dios no haya provisto, sino porque el pueblo no quiso. ¿Se acuerdan en Malaquías? Cuando Dios a través del profeta le reclama al pueblo, ustedes hicieron esto y ustedes ya no trajeron. Le reclama al pueblo y le reclama a los sacerdotes, ¿recuerdan? Que los sacerdotes estaban recibiendo los animalitos dañados, ¿verdad? Cojitos, mancos, ciegos y al cabo es para Dios, decían. Dice, no, dice Dios, ¿por qué me llamas Señor si no haces lo que yo os mando? Y empieza a reclamarles. Y al final dice, y todavía, a pesar de que les estoy diciendo eso, van a decir, no andaremos. Así era el pueblo, hermano. No andaremos. No, dice Dios, no es porque yo mi temor, mi temor faltó en ti, fue porque tú no quisiste. Así que, ¿qué debemos de hacer, hermanos, frente al temor de Dios? Dije, vivir en el temor del Señor, perfeccionarnos en el temor del Señor y no apartarnos del temor de Dios. ¿Sabe cómo vamos a entender el temor de Dios, hermanos? A través de su palabra. Es el libro perfecto que Dios nos ha dado. Justamente vamos a comenzar en la escuela dominical una serie distinta, un tema diferente, que es acerca de la Biblia. Y vamos a darnos cuenta, hermanos, qué tan especial es la palabra de Dios para el cristiano. Aquí está. Queremos aprender temor de Dios, hermanos. La palabra de Dios nos va a orientar. Temor de Dios, maestro para una mejor calidad de vida. Dios nos ayude, hermanos, a vivir en base al miedo, pero más que el miedo a Dios, en base al respeto, a la reverencia que Dios merece. Pero si hacemos mal, entonces sí, tener miedo de Dios, porque el castigo va a venir, al menos que nos arrepintamos, pidamos perdón, confesando nuestro pecado, y Dios nos dará una nueva oportunidad. Dios es Dios de oportunidades, amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a hacer una oración para finalizar.